favor, busca en primera a los Tesalonicenses. Nuestro texto está en el versículo 9, pero para entender mejor vamos a leer desde el 1, ¿sí? Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido de ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros, aquí está nuestro tema, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bendito seas, Dios nuestro, tenemos siempre motivos para agradecerte, para alabarte. Tú eres nuestro Dios, Padre, y nos lo has demostrado otra vez en esta semana. Gracias por todas tus misericordias, por la salud y la vida, por tantas bendiciones inmerecidas. Te pedimos, Padre, que nos hables a través de tu palabra, que nos des un corazón dócil y receptivo, que nos hagas aptos, Padre, para hacer tu voluntad, que tu Espíritu Santo nos capacite, nos fortalezca, en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros cuando predicamos, a menudo utilizamos la palabra convertidos, o conversos, o inconversos, etc. Hablamos de los creyentes verdaderos y hablamos de los inconversos. Y esas palabras que usamos pueden hacer que surja en la mente de una persona, bueno, ¿yo qué soy? ¿Soy convertido o soy inconverso? ¿Cuáles son las evidencias de que una persona ha llegado a ser convertida verdaderamente? Aquí Pablo les dice a los tesalonicenses, dice casi al final del versículo 9, dice, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Esta palabra que dice aquí, convertisteis, es la palabra griega epístrofe. Esa palabra quiere decir conversión, o quiere decir convertir, ¿no? Pero vean que quiere decir convertir, dar un giro de 180 grados. Íbamos caminando hacia allá, damos la vuelta y nos regresamos. Pero no solamente dejar de ir hacia allá, sino volverse a Cristo. O sea, dice, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? No solamente dejaron de ir tras los ídolos, volvieron a Dios. O sea, son dos cosas. La conversión implica dos cosas: dejar de ir en pos de las cosas del mundo y volverse a Dios. Porque hay personas que supuestamente dejan las cosas del mundo, pero no vuelven a Dios. Entonces eso no es conversión. El hermano Downing da una muy buena definición de la conversión en uno de sus libros que ustedes habrán leído. Dice, la conversión es la consecuencia inmediata y necesaria de la regeneración. El volverse de una vida pecaminosa a una vida santa y piadosa a través de la fe salvadora y el arrepentimiento. ¿Qué les parece?
La conversión es la consecuencia inmediata y necesaria de la regeneración. Entonces vean, cuando una persona es regenerada, se demuestra cuando es convertida. ¿Cómo sabemos que una persona ha sido regenerada? Cuando vemos que es convertida, cuando deja su pecado. Vean, en el momento que una persona cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados, en ese momento es convertida, ¿sí? En ese momento deja de ir en pos del pecado. Pero en ese momento tal vez no se note su conversión. ¿Por qué? Porque estamos atados por terribles pecados, hábitos, costumbres que teníamos de antaño. Entonces, un cambio radical de un día para otro no se puede ver. Pero se va a ir viendo poco a poco. Entonces, vean, la conversión se puede ver como un acto instantáneo, pero también como un proceso. Instantáneo porque la persona es convertida en el momento que es regenerada. Nació de nuevo por la fe en Cristo. Y en ese momento empieza el proceso de santificación. Entonces estoy haciendo una comparación del proceso de santificación con lo que es la conversión, viéndolo como un proceso, aunque en un sentido la conversión es instantánea. Es como un niño, ¿no?, que nace de nuevo, o un niño, que nace. El niño nace, está pequeñito, pero está vivo, lo vemos que está vivo, llora y empieza a mover sus brazos, y ya después, pues, con el paso de los días se va fortaleciendo, y así pasa con el creyente, ¿no? Sin conversión es imposible que una persona entre en el reino de los cielos. Hay muchos versículos que lo demuestran. Por ejemplo, vean Hechos 3. (3:19) Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Vean, esto es medio engañoso. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, ¿mis pecados son borrados porque yo me convierto? No. Claro que no. Porque si eso fuera así, entonces gracias a que yo soy convertido, mis pecados son borrados. Entonces, estaría en mis manos el perdón de mis pecados. Gracias a lo que yo hice, fueron perdonados mis pecados. No. Gracias a que son perdonados mis pecados, es que yo soy convertido. O sea, uno es la causa y otro es el efecto. Imagínense ustedes una persona que vivió por años en el pecado. De repente llega a escuchar la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo le habla, le toca a través de la predicación, le muestra su pecado, le guía al arrepentimiento, le guía a la fe en Cristo, y entonces vemos que esa persona nació de nuevo. Pero cuando una persona nace de nuevo no lo vemos. O sea, no vemos el corazón de una persona. En el momento que una persona nace de nuevo, en ese momento es convertida, pero no vemos ni una cosa ni otra, ni vemos el nuevo nacimiento, ni tampoco la conversión. Vean Hechos capítulo 3. Así que arrepentíos, 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este refrigerio, esta paz, aquí incluye la paz, el gozo, la tranquilidad espiritual, nos viene como consecuencia de dejar el pecado. Vean, un creyente, un recién convertido, que arrastra hábitos negativos del pasado, es posible que en un principio no pueda vencerlos, porque está tan arraigado el pecado en él. Pero como ya tiene al Espíritu Santo morando en él, el Espíritu Santo le ayudará a vencer en la lucha. Vamos mortificando pecado tras pecado. No los mortificamos todos de un golpe. Pero cuando vamos venciendo un pecado, y luego otro, nos damos cuenta, entonces yo soy convertido. ¿Qué estoy diciendo? Una persona que peca, y que vuelve a pecar, y que vuelve a caer, y que vuelve a caer, nunca llegará a tener certeza de salvación. Solo un hipócrita puede tenerla. Si estás pecando de esta manera, y de esta otra, y de esta otra, ¿cómo puedes decir que eres creyente? Acuérdense ustedes que la justificación es gratuita. Somos justificados simplemente por la fe, por creer.
Pero la santificación no es gratuita, ahí cooperamos. La justificación es algo entre Dios y nosotros, pero en la santificación hay una responsabilidad, cooperamos. Tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que apartarnos del pecado. O sea, Dios no tiene por qué estarnos apartándonos del pecado, nosotros tenemos que apartarnos. Si yo sé que hay peligro en X lugar, pues yo no voy ahí. ¿Qué tengo que meterme en una cantina? ¿Qué tengo que meterme donde hay muchachas? No, yo tengo que ser precavido. Pero si yo digo, no, yo soy cristiano, a mí me importa poco, yo puedo hacer lo que yo quiera, eso es muy engañoso. La regeneración es invisible, pero la conversión es visible. Tiene que verse un cambio en ti. ¿Qué cosa es la regeneración? Que Dios te da un nuevo corazón. Ya eres otra persona. Si tienes un nuevo corazón, escucha, nunca se te va a quitar ese nuevo corazón. Nunca. Dios nos ha prometido dar un corazón nuevo, un corazón de carne. Ese corazón que ya tienes, que ya es de carne, nunca volverá a ser de piedra. Nunca. Aquí está la perseverancia de los creyentes. Es por eso que un creyente nunca puede perder su salvación. ¿Cómo es posible que ya Dios nos quitó el corazón de piedra, nos dio un corazón de carne y luego otra vez nos va a quitar el de carne y nos va a dar uno de piedra? No puede ser. La conversión significa una nueva vida, una nueva conducta, una nueva actitud. En la regeneración recibimos vida espiritual por el Espíritu Santo. Estábamos muertos, ahora ya estamos vivos. Entonces la conversión pone de manifiesto esa vida espiritual que hay en nosotros. No nos damos cuenta cuando nacemos de nuevo, pero sí nos damos cuenta cuando nos vamos convirtiendo poco a poco. La regeneración y la conversión ocurren al mismo tiempo, pero tal vez tenga que pasar un tiempecito para que te des cuenta que eres realmente convertido. Hay personas que son muy celosas de su religión, que son muy devotas, pero eso no quiere decir que sean convertidas, que ofrendan, que no dejan de asistir a los cultos, que escuchan predicaciones entre semana. Eso no significa que sean convertidas. Acuérdense de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre muy celoso de su religión, muy celoso. Oraba, iba a la sinagoga, daba su diezmo, era un hombre muy entregado, pero no era convertido. No es lo mismo ser religioso que ser convertido. Los frailes son religiosos, los místicos son religiosos, pero no son convertidos. Hemos hablado, acuérdense ustedes, de personas que se emocionan en el culto, que incluso tal vez hasta lloren al escuchar la predicación. Hay personas católicas que van a misa y lloran, ¿sí? Pero eso no significa que sean convertidos. ¿Ustedes leyeron alguna vez acerca de Francisco de Asís? Francisco de Asís fue un hombre tremendo. San Martín de Porres también, eran místicos. O sea, sentían dice Martín de Porres que él sentía que flotaba, que su espíritu se desligaba de su cuerpo y que su cuerpo flotaba, ¿sí? Vean, esos místicos tienen experiencias psicológicas, no espirituales. Una persona puede sentir muy bonito cuando está orando y ayunando sin ser convertida. Pablo veía que los de Tesalónica eran convertidos. Vean, 1 Tesalonicenses. Pablo estaba seguro que los tesalonicenses eran convertidos. 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, dice, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Bien, la gente contaba de eso, no. Mis respetos para los de Tesalónica, no, ellos son convertidos. Y Pablo dice, no, pues yo estoy de acuerdo con ellos, yo confío en su madurez. Pero ¿cómo es que Pablo estaba seguro que los tesalonicenses eran convertidos? O se los pinto de esta manera. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros que una persona es convertida? ¿Cómo? El hecho de que una persona diga que es convertida no significa que lo sea. Pero entonces, ¿cómo podemos estar seguros? Dice nuestro texto, tienes que dejar el pecado y volver a Dios. No basta con que una persona se arrepienta y llore si no se vuelve a Dios.
sus lágrimas son carnales, sus sentimientos, sus emociones son carnales. El asunto es que esa persona tiene que volverse a Dios. ¿Cuáles son los elementos básicos de la conversión? El arrepentimiento y la fe. Dos cosas. No basta con que te arrepientas. No basta con que lamentes mucho la vida pasada que llevabas. Tienes que volverte a Dios. El católico se confiesa con el sacerdote, pero no con Dios. Se confiesa con el sacerdote, pero no deja su pecado. No lo deja. Vamos a ver unos frutos de la conversión de los creyentes de Tesalónica. En primer lugar, ellos tenían fe y lo demostraban con sus obras. Vean el versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, y ¿cómo dice? Y del trabajo de vuestro amor. Vean, tenían fe. ¿Y cómo demostraban que tenían fe? Con su amor. ¿Sí? No basta con que una persona diga que tiene fe, tiene que demostrarlo con su amor. La fe verdadera siempre acompaña al arrepentimiento verdadero y siempre produce obras. Vean, estos de Tesalónica evangelizaban cuando su vida corría peligro. Vean lo que dice el 1:8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Qué quiere decir? Que los de Tesalónica evangelizaban en tiempos sumamente peligrosos. No como ahora. Vean, ahora cualquier persona puede evangelizar. No, en aquel tiempo evangelizar podía costarte la libertad y hasta la vida. ¿Sí? Entonces, en aquel tiempo los hipócritas no cabían en la iglesia. Entonces, el hecho de que ellos evangelizaban demostraba que eran creyentes verdaderos. Bien, evangelizar en México no es peligroso. En algunos lugares sí. Dicen que en Chiapas, en Oaxaca hay ciertas regiones donde si tú vas a evangelizar te andan linchando, te corren a pedradas. Pero son muy pocos los lugares en México donde es peligroso. Pero en aquel tiempo era peligroso en cualquier parte. Otra cosa, ellos demostraron que eran convertidos por la forma como recibieron a Pablo. Vean el 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. ¿Cómo lo recibieron? Como siervos de Dios. Vean, recibir como siervos de Dios a los cristianos en aquel tiempo también era sumamente peligroso. Era identificarse con ellos. Tú recibiste en tu casa a los cristianos, entonces tú también eres cristiano. ¿Me entienden? Era peligroso darle hospedaje a un cristiano. Ahora no. Entonces, al darle hospedaje a un cristiano, demostraban que ellos eran convertidos. Otra cosa, recibieron la palabra, vean, como del Señor, dice el 6:1-6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Vean, recibieron la palabra como del Señor. No creyeron que era de un simple hombre. Escuchen, lo que nosotros escuchamos el domingo aquí, es palabra del Señor. ¿Sí? ¿Pero ustedes lo creen realmente? Y déjenme decirles, predique quien predique. Lo que ustedes escuchan aquí es palabra del Señor. Pero, para que ustedes crean que es palabra del Señor, debe haber un cambio. ¿Sí? Debe haber un cambio en ustedes de que piensen que no es palabra de hombre, sino que es palabra del Señor. ¿Y cómo lo demostraban? Con su amor, dice el 3. Al final del 3, del trabajo de vuestro amor. ¿Amor a quién? En primer lugar a los apóstoles, porque fueron los primeros que conocieron. Pero implícito estaba el amor a Cristo. Y al prójimo. Porque una persona que ama a Cristo lo demuestra amando al prójimo, amando a todos. Los judíos supuestamente se amaban entre ellos. Y es como los testigos se aman entre ellos, pero es un decir que se aman. No, los cristianos amamos a todos, debemos amar a todos los que nos rodean. Dios no se fija si eres judío, si eres gentil,
sino en si tu fe produce obras, que evangelices, que ames a tu prójimo, que ames a Cristo. La fe sin obras es muerta. No somos salvos por nuestras obras, pero una persona que es salva, que es convertida, tiene que demostrarlo con sus obras. Y lo demostraban también, vean, con su perseverancia. En el 3, al final del 3, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia. Esta palabra constancia habla de perseverancia. Perseveraban, vean, en circunstancias muy difíciles. Era muy difícil ser cristiano en aquel tiempo, pero muchos hoy se desaniman por cualquier cosa. Ponen pretextos, ponen excusas, se desaniman por cualquier cosa. Y dice el versículo 6, ¿y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor? ¿Cómo es que estos tesalonicenses fueron a ser imitadores de Pablo? ¿Cómo? ¿Saben cómo? En el sentido de que se identificaron con él. Pablo les dijo que había sido azotado. Cuando estuvo en la cárcel, lo azotaron y todos lo supieron. Dice, ustedes me imitaron. O sea, estaban dispuestos a correr la misma suerte que el apóstol. Otra cosa, dice, imitadores de nosotros, ¿y de quién más? Y del Señor. Imitadores del Señor, ¿por qué? Ellos supieron que Cristo había muerto en la cruz. Entonces ellos dijeron, bueno, si también yo voy a morir en la cruz, no importa. Sí. Cristo no fue el único que murió en la cruz. Muchos cristianos morían en la cruz en aquel tiempo. Entonces sabían a lo que se exponían al buscar a Dios, al acercarse a Dios. Ellos sabían que habían matado injustamente, pero debemos estar expuestos a eso. Si nos encarcelan por ser cristianos, ese será un encarcelamiento injusto. Pero decimos, bueno, si por ser cristiano me encierran en la cárcel, pues ni modo. Vamos a suponer, por ejemplo, que encarcelaran al hermano Tomás en Guatemala. Él va constantemente allá. Y supongamos que establecieran una ley que prohíbe predicar el evangelio, pero él dice, yo voy de todos modos. Va a predicar, lo agarran y lo encierran. ¿Cómo íbamos a reaccionar nosotros? Si nosotros somos cristianos verdaderos, ¿saben una cosa? Nos daría gusto que encerraran al hermano Tomás en la cárcel. ¿Por qué? Porque eso demostraría que él es un verdadero siervo de Dios. Claro, nos dolería en la carne, pero nos gozaríamos en el espíritu. Solamente un cristiano verdadero se goza cuando un hermano creyente es encarcelado por causa de Cristo, por causa de su fe. Vamos a suponer que le avisen el hermano Tomás tiene puros familiares inconversos en Estados Unidos. Si les cuentan a ellos que Tomás está encarcelado en Guatemala, ¿cómo van a reaccionar ellos? ¿Cómo van a reaccionar? Ay, pero ¿cómo es posible que ya está? Se van a preocupar, se van a angustiar. Solamente un cristiano verdadero se goza por el sufrimiento. Ahí se ve la diferencia entre un cristiano y uno que no lo es. El cristiano verdadero se goza en el sufrimiento, no se resigna, se goza. Acuérdense de Pedro, estuvo encarcelado y lo azotaron antes de soltarlo y lo amenazaron, si vuelves a predicar te volvemos a encerrar, y salió de la cárcel, dice, gozoso de haber sido tenido por digno de sufrir por Cristo. Estaba yo leyendo la vida de Lutero y dice que después de que terminó aquella famosa dieta de Worms, cuando ya salió bien librado, lo buscaban para matarlo. O sea, querían matar a Lutero después de que el emperador vio que defendió su causa justamente y que vio que la Iglesia Católica estaba equivocada. Lutero andaba huyendo, iba en un caballo y se metió en un bosque, pero él sintió que ya faltaba poco para que lo alcanzaran y dice, no, estos me van a agarrar. ¿Y qué creen que hizo? Se bajó del caballo y se subió en un tronco bien frondoso, en un árbol bien frondoso, le dio una nalgada al caballo y se fue al caballo. Bueno, pues se subió hasta arriba y dice que estaba arriba cuando los oyó a los otros que pasaron de rato por allá abajo, ¿no? Se siguieron. Y él estuvo mucho rato arriba del árbol esperando que pasara el peligro. Pues dice que él estaba arriba de una rama, feliz de la vida. Estaba dándole gracias a Dios
por la situación que él estaba pasando. Dice, ¿quién soy yo? Dice, para sufrir por el que sufrió por mí. Solamente un cristiano verdadero puede gozarse en eso. Otra forma que lo demostraron estos tesalonicenses es que dejaron sus ídolos. Vean el 9 al final. ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? No basta dejar los ídolos. Vean, hay personas que tiran sus vírgenes a la basura y sus santos y que no se convierten. No basta con que tú tires tus ídolos. Sí, tienes que volverte a Dios. Ahora, ustedes saben que esta palabra ídolos no solamente se aplica a ídolos religiosos. Los cristianos debemos dejar toda clase de ídolos. Hace 8 días veíamos el tema de los ídolos. Cualquier cosa que amamos más que a Dios, ese es un ídolo. Hay ídolos religiosos, ídolos sensuales, ídolos intelectuales, etc. Hay personas que tienen la vaga idea, o no, ni tan vaga, la bien clara idea, de que cualquier religión es buena, menos la católica. Eso es falso. Hay un montón de religiones falsas, muchísimas. Pero los que creen que lo mismo da ser pentecostés, que presbiteriano, que mormón, que testigo de Jehová, no saben lo que dicen. Muchos dejan sus ídolos, pero no se convierten. Hay muchos que dejan una religión falsa y van y se meten a otra religión falsa y creen que están bien. Siguen con sus ídolos, sacan sus ídolos de una iglesia y se los llevan a otra. Vean, la mitología griega creía en la existencia de un montón de dioses. Ellos inventaban sus dioses, sus ídolos, para que los libraran del peligro, para que los protegieran, para que los prosperaran. Todos los idólatras buscan lo mismo. Acuérdense del caso de Noé. Dice Cristo que en los días de Noé los hombres compraban, vendían, comían, bebían, se casaban, etc. Y de repente, ¡pum!, llegó el diluvio. Se los llevó a todos, dice Jesús. ¿Pero qué tenía de malo que compraran, que vendieran, que se casaran? ¿Qué tenía de malo? Nada, con la excepción de que lo hacían como si eso lo fuera todo. Vean, las personas que compran y venden, les preocupa su negocio, su trabajo, su vida, su matrimonio, pero que no buscan a Dios, son idólatras. El diluvio mató a millones de idólatras. Los idólatras se preocupan por sí mismos, se afanan por muchas cosas, pero no en Dios. No buscan sinceramente a Dios. Los idólatras, ¿saben qué? Están dispuestos a creer en un Dios que les sirva a ellos. Ellos no quieren servir a Dios, no. Ellos quieren un Dios que les sirva a ellos. Vean lo que dice el 9. ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, al final? Para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo entendía que ellos eran siervos de Dios y por eso entendían que eran convertidos. Los idólatras quieren una religión donde les den por su lado, donde les digan que Dios los ama y que les prometan prosperidad económica. Vean, Dios nos hizo para que le sirviéramos a Él. Pero los idólatras quieren paz, quieren felicidad, quieren gozo. A Dios no lo quieren. Es secundario para ellos. Díganme, ¿de qué sirve tener paz, prosperidad y gozo y no tener a Dios? ¿De qué sirve todo? Si fuera posible tener estas cosas sin Dios. Los creyentes de Tesalónica dejaron los ídolos y se volvieron a Dios. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que Dios se convirtió en la fuente de su gozo, de su paz, de su felicidad. Esa es la verdadera conversión. Nos gozamos en Cristo, nos jactamos, nos gloriamos en Cristo, amamos a Cristo y nuestro deseo es amarle con todo nuestro corazón. Esa es la evidencia de que una persona es convertida verdaderamente. Además, otra cosa, dice que se dedicaron al servir al Dios vivo y verdadero, dice al final del 9, para servir al Dios vivo y verdadero. Los idólatras no sirven al Dios vivo, sirven a dioses muertos, a dioses que no son dioses, dioses que están muertos y sordos y ciegos. ¿Qué son los santos?
Adoran a los santos. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Los idólatras, cuando sirven a sus dioses, se sirven a sí mismos. Un idólatra, cuando va a la basílica y lleva sus veladoras y lleva sus flores al santo, no está sirviendo a un santo. ¿El santo qué necesita de eso? Se está sirviendo a sí misma. Los cristianos verdaderos entienden que el único propósito de la vida, vean, es servir a Dios. Es increíble que Dios nos haya llamado para servirle a Él. ¿Quiénes somos nosotros? Qué privilegio que Dios nos haya llamado a eso y que nos vaya librando de nuestro egoísmo poco a poco y que nos enseñe a servirle como Él se merece. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Servirle eternamente. Pero los idólatras, ¿saben qué? Se sirven a sí mismos, sirven a sus propios intereses, a su familia, a sus hijos y al diablo, pero a Dios no lo quieren servir. ¿Y saben ustedes qué va a pasar con los que no quieren servir a Dios? Serán desechados como inservibles, porque Dios nos hizo para que le sirviéramos. ¿Y cómo demostraron los tesalonicenses también que eran convertidos? Dice el 10, y esperar de los cielos a su Hijo. O sea, demostraron ellos que eran creyentes verdaderos, convertidos, porque esperaban la segunda venida de Cristo. Ya Pablo les había enseñado que Cristo había muerto en la cruz, pero que había resucitado, que había ascendido a los cielos y que regresaría en gloria. Vean, ellos no sabían cuándo iba a regresar Cristo, pero estaban seguros de que regresaría. Escuchen, no sabemos cuándo va a regresar Cristo, pero Él dijo que lo haría y lo cumplirá. Pero vean, este esperar que tenían los tesalonicenses no era algo vago e indefinido. ¿Cómo demostramos nosotros que esperamos a alguien? Por ejemplo, vamos a suponer que yo espero al hermano Aureliano en la casa un día a cierta hora. Si yo creo que él va a ir a visitarme, yo voy a hacer preparativos. No, pues va a venir el hermano, tengo que hacer un agua de limón, tengo que preparar ahí las servilletas, algo, ¿no? Si no creo que vaya a llegar, no me voy a preparar. Si creemos que Cristo vendrá, tenemos que estar preparados. ¿Y cómo lo demostramos que estamos preparados? Demostramos que estamos preparados para recibir al Señor sirviéndole y apartándonos del pecado. Porque si no queremos servirle, ni nos apartamos del pecado, entonces ¿cómo es que lo estamos esperando? Una persona que es realmente convertida entiende que Dios no puede mentir y que si Dios dijo, que si Cristo dijo que regresaría, Él regresará. Entonces podemos decir que Cristo va a volver sin demostrarlo con nuestros hechos. Ustedes saben, hay personas que les encanta la escatología, que compran tomos así, que les gusta analizar el libro de Apocalipsis, tienen un montón de comentarios sobre Apocalipsis, les gusta leer el libro de Daniel, en los últimos capítulos de Ezequiel, Mateo 24 y 25, todos los temas que hablan de escatología, de la segunda venida, de las últimas cosas. ¿Y saben qué? Eso es muy engañoso. ¿Qué tienen que meterse tanto en eso de que cuándo va a venir Cristo, que el anticristo, que quién sabe qué? Claro, no niego que son temas importantes, pero que sea una obsesión para nosotros esos temas. Yo debo prepararme para cuando Cristo venga, y que venga cuando quiera. Si tú crees que Cristo volverá, bueno, pues apártate del pecado, deja lo malo y haz lo bueno. El arrepentimiento y la fe, decía yo, son esenciales para la conversión. Entonces, dejas la vida que llevabas y te vuelves a Dios en fe. Pero vean, te vuelves del pecado a la santidad. No basta con que dejes el pecado. No basta con que odies el pecado, supuestamente que lo odias. No, tienes que amar la santidad, seguir la santidad. Sabemos que el arrepentimiento y la fe son dones de Dios. Pero no olviden esto. Nosotros nos arrepentimos y creemos. La fe y el arrepentimiento son dones de Dios, pero nosotros nos arrepentimos. Dios me dio el arrepentimiento, pero yo me arrepentí. Dios me dio la fe, pero yo tuve fe en Cristo. Eso no es una contradicción.
Pero es posible que una persona crea que se ha arrepentido y que cree cuando ninguna de las dos cosas sea cierta. Vean Romanos 6. El otro día veíamos algo aquí acerca de este texto que vamos a leer ahora, y lo voy a repetir. Romanos 6. Romanos 6:11. Les dice Pablo a los romanos, creyentes verdaderos, ¿no? No está escribiendo aquí a inconversos, está escribiendo a creyentes. Vean 6:11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vean lo que dice, consideraos muertos al pecado. Vean, ¿qué quiere decir considerarnos muertos al pecado? ¿Quiere decir acaso, ya no voy a pecar? No, yo ya estoy muerto, yo vivo para Dios, yo ya no voy a pecar. El pecado ya no me va a dominar, ya no me va a controlar. De aquí en adelante voy a vivir una vida santa. ¿Eso quiere decir considerarnos muertos al pecado? No. Porque si así fuera, entonces la conversión sería obra de nuestra autosugestión. Imagínense que una persona dice, no, yo soy convertido, el pecado ya no me domina, yo ya no soy el mismo de antes, yo quiero ser diferente, el pecado ya no me va a engañar, ya no me va a seducir, ya no me va a atrapar, yo soy cristiano. Entonces soy cristiano porque yo lo digo. Ustedes pueden decirse a sí mismos, yo soy cristiano, y sin serlo. No somos cristianos porque nos lo decimos a nosotros mismos, ni porque sentimos que lo somos. Entonces, ¿qué quiere decir considerados muertos al pecado? Vean, la clave está en la palabra considerar. ¿Qué quiere decir considerar? Debemos reflexionar atentamente en que ya estamos muertos al pecado. O sea, ese es un hecho. O sea, yo no voy a morir al pecado por considerarme muerto al pecado. Yo estoy muerto al pecado y debo considerar que ya lo estoy. ¿Cuándo morí al pecado? En mi regeneración. En la regeneración el dominio del pecado es quitado, es cortado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pecado ya no puede dominarnos después de ser convertidos. No puede. Y eso lo dice aquí mismo, vean. Lo dice ¿en dónde? En el 14. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Quiere decir, el pecado ya no te dominará. Es una promesa. Quieren que les diga una cosa. En mi juventud, ustedes lo saben, a mí me gustó la copa. Pero cuando yo llegué a ser convertido, cuando yo empecé a leer la Biblia a los 29 años, y quieren que les diga una cosa, después de que yo empecé a leer la Biblia, jamás se me antojó una copa. Jamás. Yo veía un comercial en la tele donde ponen el vaso y caen los hielos en cámara lenta y cae el whisky y sale la espumita. No, se me hacía agua a la boca. Pero eso, yo después de que fui convertido, jamás se me volvió a antojar eso. Jamás. ¿Qué sucedió? Que Dios rompió el dominio del alcoholismo en mi vida. Decían mis amigos de Alcohólicos Anónimos, no, Moisés, tú no digas que ya no puedes, que ya nunca vas a volver a tomar. Dice, nunca digas eso, dice, porque estás en peligro. Dice, podemos volver a tomar. Dice, te tomas una copitita así de Jerez, dice, con eso es suficiente para que te piques. Pero ni eso me volví a tomar, porque no se me antojaba. Pero vean cómo Dios rompe el dominio del pecado en nuestras vidas. Yo conozco un amigo que dice ser cristiano, aunque a veces reconoce que tiene sus dudas, pero él dice ser cristiano la mayoría de las veces. Tiene el mismo tiempo que yo leyendo la Biblia y nunca ha podido vencer el cigarro, nunca. Yo le doy el beneficio de la duda de que él pueda ser cristiano aunque fuma, pero yo tengo mis dudas. ¿Será posible que un cristiano no pueda dejar el cigarro? Pero ¿cómo es posible eso? Pero yo no quiero ser tan crítico y digo, bueno, a lo mejor sí lo es. Total, no hay ningún versículo que condene el cigarro. Pues a lo mejor ustedes saben que Spurgeon en un tiempo fumaba pipa, ¿no? Y él no, ni modo que digan que él no era cristiano.
Nada más que el tabaco puro, como lo fumabas puro, no crea adicción. Y el cigarro que venden hoy, el tabaco que venden hoy, es altamente adictivo. Para que una persona deje el cigarro ahora está bien difícil. Pero es algo físico, ¿no? La adicción pues es una cuestión física. ¿Pero qué es lo espiritual? Entonces, si tienes el Espíritu Santo, no puedes decirle a Dios: Señor, perdóname, yo ya no quiero fumar. ¿Quién sabe? Bueno, ya me fui por otro lado. El asunto es que te dejas el pecado y te vuelves a Dios en santidad, ¿no? El arrepentimiento y la fe, vean, son medios que Dios usa para causar la conversión. Pero vean lo que estoy diciendo, son medios. El arrepentimiento no salva, ni la fe tampoco. Son medios que Dios usa para traer la salvación a nosotros. Pero imagínense que una persona se arrepiente y llora: Señor, tú ves mis lágrimas, mira. El otro día me decía un conocido, dice, yo estoy muy arrepentido. Arrastró la U, pero mucho rato. Eso me da a mí muy mala espina. Yo pensé para mis eventos, si estuvieras muy arrepentido, ni lo andarías diciendo. No mires a tu arrepentimiento, no mires a tu fe, no mires a tus sentimientos, mira a Cristo, confía solamente en Cristo. Somos salvos no mirándonos a nosotros mismos, mirando a nuestros sentimientos, mirando nuestros cambios. Somos salvos confiando en Él exclusivamente. Somos salvos no porque lo decidimos, Él fue el que lo decidió, no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Él tiene misericordia. El decisionismo es antibíblico. No tienes tú que decidir por Cristo. Ay, que yo acepté a Cristo en tal fecha. Tú lo aceptaste, y Él cuando te aceptó a ti. Muchos, los religiosos que yo les mencionaba, creen que son convertidos porque se metieron en una religión. ¿Pero qué buscaban? ¿Qué es lo que muchos buscan en una religión? ¿Saben qué? Ayuda emocional, ayuda psicológica, huir de los problemas familiares. Muchos se meten en una religión por buscar una pareja. Muchos se meten en una religión porque quieren salvar su matrimonio. No buscan a Dios. Lo que nosotros queremos es ver fruto en una persona, un cambio verdadero. Hay muchos son convencidos de la veracidad del Evangelio, convencidos pero no convertidos. Pero los de Tesalónica oyeron el Evangelio y pronto se convirtieron. No es necesario que pase mucho tiempo para que una persona se convierta. Si pasa mucho tiempo para que uno se convierta, es que es uno muy necio, muy testarudo. Si estamos escuchando que la salvación es gratis, que ya Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados, ya que tanto tenemos que hacerle. Muchos quisieran llorar lágrimas amargas y exprimir el pañuelo de tanto que se han secado las lágrimas. No esperes llegar a eso. Vean, estos pasos los vimos hace mucho tiempo y quise que los viéramos de nuevo. Bien, hay personas que nunca piensan en Dios, viven en su vida, su trabajo, sus hijos, ni se acuerdan de Dios. Pero de repente, Dios les da una sacudida que los despierta. Un accidente, una grave enfermedad, una aflicción tremenda. Dios los sacude de pies a cabeza y dicen: caray, ¿será posible que Dios exista? ¿Por qué me pasó esto a mí? Hay personas así que son indiferentes a las cosas de Dios y Dios tiene que despertarlos. Y estas personas empiezan a buscar a Dios. Pero hay personas que empiezan a buscar a Dios donde no deben. Van con el sacerdote, van con los testigos, van con los mormones y ahí los van a confundir más. Hay personas que empiezan esa búsqueda en la Biblia. Nunca la habían leído, pues empiezan a leerla. Y después de que empiezan a leerla, llegan a experimentar esta convicción, entienden que están mal, que son pecadores. Y no solamente lo entienden, están bien convencidos de que son pecadores. Entonces experimentan el temor al castigo. Dicen: no, creo que estoy mal, si no dejo mi pecado me va a ir mal. Tienen temor al castigo y tienen iluminación como consecuencia de la misma búsqueda que están leyendo. Entienden la palabra de Dios poco a poco. Y algunos llegan al punto de entender mucho, pero experimentan esta lucha. O sea, no dejan su pecado.
llegan a este punto, pero vean, pero no son salvos. Muchas personas están aquí, vean. Muchas personas se encuentran en estos 6 primeros puntos. Tienen un pie dentro de la iglesia y otro fuera. Como que aman a Cristo y como que no. Muchos están en este punto y ya les falta poquitito, vean, para ser salvos. Ya nada más es cosa de que den un paso y ya son salvos, pero no dan ese paso. Es cuando Cristo dice, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. ¿Te cuesta trabajo? Pues entra aunque te cueste trabajo. Pero cuando una persona siente que es pecadora y se entrega a Cristo, se somete a Cristo, en ese momento es regenerada, en ese momento tiene fe y se arrepiente. Estas 3 cosas ocurren simultáneamente. La persona nace de nuevo y deja todo esto atrás. Y la persona que nace de nuevo, un poco después, llega a tener esta clase de certeza, llega a estar bien segura que es salva. Y esas personas llevan fruto. Ahora vean, no es necesario que pase mucho tiempo entre este punto y este. No es necesario. Puede suceder todo rápido. ¿Sí? El asunto es que queremos ver fruto, que queremos ver un cambio verdadero en la persona. Nosotros no conocemos el corazón, pero podemos ver el cambio. Y si no hay un cambio en ti, entonces llegaremos a la conclusión de que tú no eres realmente convertido. El asunto es que tienes que dejar los ídolos. Una persona que nace de nuevo no entiende qué pasó. Entiende que algo pasó, pero no sabe ni qué. Pero no confiamos en nuestros sentimientos ni en cómo nos sentimos, no, confiamos en Cristo. Estos frutos son la novedad de vida de la que habla Pablo en Romanos 6. Los que son bautizados, dice, salen del agua y andan en novedad de vida. Esa novedad de vida deben de verla los que nos rodean. Debe de verla tu familia, deben de verlo tus hijos. Un cambio verdadero en tu forma de ser. La verdadera conversión nos conduce a poner a Cristo por encima de todo. Él es Dios, Él es lo más importante. Cristo es más importante que nuestra familia, que nuestra vida, que nuestros hijos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Hay personas que llegaron a ser convertidas la primera vez que oyeron el Evangelio. Estos tesalonicenses se convirtieron a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Dios vivo, el Dios único, el Dios verdadero. No les pedimos a ustedes que se conviertan a los hombres. No les pedimos a ustedes que se conviertan a nuestra religión. Les pedimos que se conviertan al único Dios vivo y verdadero. Conviértete al Dios que te creó, al Dios que te hizo, al Dios que te formó desde que estabas en el vientre de tu madre. Tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe y Él te salvará, porque por ti mismo no puedes salvarte. Por nosotros mismos todo es inútil. Nuestras capacidades, fuerzas, habilidades, inteligencia para salvarnos no funcionan. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú eres Dios, porque tu Espíritu Santo hace estas obras maravillosas. Que podamos verlas, oh Dios, en todos nosotros, esta clase de fruto que te honra y que te da gloria. Y que seamos una verdadera iglesia de Cristo, una iglesia que te glorifica, una iglesia que habla de ti, donde hay un amor verdadero entre nosotros. Ayúdanos, Dios, a manifestar esos frutos. Y líbranos de hipocresía, y líbranos de líbranos de todas aquellas cosas que te desagradan, que te ofenden. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.